¿Cómo están mis queridos chicos? Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el periodo preincaico. Como les comentaba, nuestra materia es para ver acontecimientos que pasaron en la historia de muchas épocas que pasaron para llegar a la actualidad, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de lo que es este famoso periodo preincaico. Observen, por favor. Entonces, de este gráfico nosotros tenemos la partecita que está coloreada de amarillo, en la que nos está indicando en sí lo que es América del Sur. ¿Alguien sabe qué países conforman América del Sur, tal vez? ¿Alguien que se acuerde de la historia, de la geografía? ¿Actualmente o solamente la región marcada de amarillo? No, completamente. América del Sur. ¿Qué países forman parte? Pues Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y nada más, creo. ¿Ya? Bueno, también hay Excelente. tres, pero que son Guyana, Guayana, Cayena, algo así, pero no sé si pertenece. Guayana, Es Suriname. Sí, esos son los adicionales. Muy bien, muchas gracias. Como su compañero ya nos lo dijo, ¿no es cierto? Nosotros formamos parte de lo que es la América del Sur. Entonces, aquí nosotros podemos observar que cada una de estas épocas preincaicas, como podemos verlo, empezó desde 1532, ¿sí? Nosotros aquí vamos a ver entonces cuáles eran estas culturas preincaicas. Esto aborda en sí no solamente al Ecuador, sino a todos los países que conformaban América del Sur. Nosotros tenemos aquí estas culturas preincaicas que son la Chavín, el Moche, Nazca, Tiahuanacu, Huari y Chimu. Cada una de estas tiene su periodo en el que apareció y en el cual resurgen las nuevas culturas preincaicas. Cada una de estas culturas pertenecen a un país de los cuales estamos formando América del Sur. ¿Qué contribuciones hicieron a la cultura incaica? Miren, este es la área de Chavín. Tenemos esculturas arquitectónicas o arquitecturas nuevas. Miren, son todos los que nosotros, cuando éramos pequeños, más o menos, ustedes se han de acordar que habían vasijas de barro que aparecían o los encontraban por lugares en los cuales habían varias personas que investigaban, ¿no es cierto? Miren, esta es la escultura de Chavín. Esta escultura es un hombre jaguar que representa la divinidad de la fuerza de la tierra, que fue el creador y destructor de esta época preincaica. Vamos a ver la cultura moche. En esta cultura, en cambio, aparecen lo que son las pirámides al sol y la luna, cerámicas refinadas también. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, mire, de lo que es el mascador de Cocamoche, mire. Aquí tenemos estas imágenes que son de las culturas preincaicas. Tenemos también una ofrenda del señor de Zipán. Mire, es como que fuera de oro, ¿no es cierto? Observen quién hizo estas esculturas. Hoy en día, si es que existen todavía estas, son valoradas por grandes miles de dólares. Recuerde que son culturas preincaicas que son de gran valor. Tenemos también la cultura paraca. Ahí tenemos, miren, son cuadros diseñados por los incas que representan algo para cada una de esas culturas. Tenemos la cultura nazca, en la cual había descendientes de los paracas. También ellos elaboraban varios textiles, cerámicas, gigantescos diseños lineales como el que acabamos de ver, ¿no? Mire. Observe entonces, eso es lo que hacían, es como que fuera en el desierto, cada uno de esos diseños que ellos los realizaban representaban algo, algunos decían
que representaban el día, la noche, o una historia, una leyenda, por eso ellos iban representando estos, podemos decirles nosotros, estos diseños, ¿no? Observe cómo los hacían si no estudiaban. Imagínense hoy en día qué difícil que es diseñar solamente, yo que sé, un logotipo, por ejemplo. Ustedes que en estos momentos están dentro de lo que es la tecnología, sabemos que el diseñar un logotipo para una empresa es algo fácil, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos las herramientas tecnológicas necesarias. Imagínense en ellos cómo diseñaban tan efectivamente esas líneas tan rectas, cómo las hacían. Tenemos también otra época preincaica que es el Tiahuanaco, en la cual este sí es de Bolivia. Miren, también tienen bloques de piedra tallada, alto desarrollo social, control político basado en la religión, influye sobre Guari y Chim. Ahí tenemos, miren. Son todas los diseños o son diseños que se encuentran en estructuras en donde ellos habitaban, ¿no es cierto? Puede ser también la imagen de una de las personas que les salvó, que fue el guía, quien les ayudó a realizar varias cosas ahí. Tenemos también a los incas. Miren, aquí en cambio, nosotros podemos ver que en los incas tenemos el pueblo quichua en el Valle del Cusco, el Tahuantinsuyo. Miren, aquí se han de haber escuchado ustedes del Tahuantinsuyo. Ese sí estudiábamos nosotros cuando éramos pequeños en el colegio y hablábamos mucho del Tahuantinsuyo porque eso ya pertenece a nuestro país. Miren cuándo apareció esto o en qué países, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Argentina. También se hablaba de los incas, de la familia soberana, la lengua quichua, perdón. El mito de la creación incaico, el Inti, el sol, se cansa de la barbarie. Barbarie quiere decir de todo las injusticias que cometían contra las personas pobres, o en este caso podemos decir en el momento en el que nos encontramos de bajos recursos o personas que no podían defenderse. Envió a 2 hijos a civilizar la humanidad. Apareció Manco Cápac, Mama Ocllo, viajaban al norte. Fundan un centro para su padre en el Cusco que se llamaba Ombligo. Mire, ¿hasta qué punto eran bárbaras las culturas preincaicas? Dice, ¿cómo las representaban los incas? Explica la motivación que los incas pudieron tener para representar así a sus ancestros. Compara esta estrategia con la de otras naciones imperiales que conozcan. En base a lo que nosotros acabamos de ver, sí podemos resumir en estas preguntas, en las cuales nosotros podemos tal vez explicar a qué les motivaba a los incas para que ellos pudieran hacer tantas cosas, o como yo les comentaba, ¿no? La mayoría de estas épocas preincaicas que acabamos de ver, ellos en sí reflejaban o diseñaban de acuerdo a lo que ellos iban pasando o los acontecimientos que ellos tenían en cada una de sus tribus, podríamos decirlo así, ¿sí? Nosotros también podemos hablar de lo que es la organización social inca, que se ve detallada en la familia real, que es el Inti, el Inca, la Colla, los nobles que estaban dentro de los nobles, los sacerdotes y comandantes de las fuerzas militares, los Capacs, los administradores del imperio, la clase administradora, que son los arquitectos e ingenieros, los apos, que son los jefes de la provincia. Todos ellos conformaban grupos en los cuales ayudaban a los demás para que puedan subsistir, ¿no es cierto? Imagínense en lo que es pertenecer a una época preincaica, cómo sobrevivían ellos. ¿Cuál era la organización social inca de los ayllus? Había jefes, subjefes, igual capataces, purics, que eran los labradores, los campesinos, los artesanos, los soldados comunes, los miltimaes, que eran los trabajadores migrantes, los yanacoas, que eran los sirvientes de esclavos también, ¿no? Igual podemos comparar la organización social incaica con del azteca con el maya.
ya que son unas de las más conocidas, ¿no es cierto? Ahora hablemos de lo que es la economía. ¿Cómo creen ustedes que surgía la economía en las épocas preincaicas? ¿Cómo se daban el crecimiento económico en esas épocas? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo se imaginan ustedes que pudieron ellos surgir económicamente? Creo que ¿De qué vivían? empezaron con el intercambio de productos. Ya, muy bien. ¿Cómo se llamaba ese intercambio? Alguien que se acuerde. Se llamaba ¿Cómo? ¿Trueque? trueque. Eso, muy bien. Sí, excelente. El trueque era el intercambio, ¿no es cierto? Ellos caminaban muchísimo para poder ir a intercambiar, yo qué sé, alimentos, granos o todo lo que ellos cosechaban y poder eso entregar en, yo qué sé, en otras provincias o en otras ciudades, así como nosotros ahora lo hacemos en buses, vamos en nuestro carro, vendemos, se vende en línea y todo eso. En cambio, ellos no. Ellos caminaban, ellos trabajaban mediante el famoso trueque, que ya les decía su compañera, en la cual ellos, con esa manera, con esa forma de trabajar, ellos podían tener el dinero y el sustento para que puedan vivir con sus hijos ahí. ¿Sí? Nosotros también tenemos aquí otra partecita que aparece que es la MITA, que es la contribución anual del trabajo. Eso más o menos es como un aporte que se realizaba anualmente, pero lo hacía cada uno de los trabajadores, yo que sé, de una hacienda o de algunos cabildos en los cuales ellos vivían. La comunicación y el comercio, miren, caminos y puentes, los quipus y los chasquis. Aquí tenemos un quipu, mire. Estos eran unos hilos de colores en los cuales aquí era más o menos como una pesa en la cual se les iba poniendo los alimentos o las cosas que iban ellos a intercambiar y ahí según este equipo lo iban vendiendo, mire, aquí le pagaban de acuerdo al peso. Eso era un equipo. La religión también cuando eran épocas preincaicas se ha leído de igual manera que la religión, ellos casi por lo general, había varias religiones entre sí, ¿no es cierto? Entonces también había peleas por las religiones. Eso también dependía mucho porque como ustedes vieron, las autoridades de una época preincaica también formaba parte de los sacerdotes. Entonces ellos también mandaban, ellos ordenaban a cada una de las personas que vivían ahí y ellos decían qué es lo que tenían que hacer. Ya no es como hoy, que si usted es religioso, es católico, es evangélico, es apostólico o es de otra, o es una persona que no opta por la religión, hoy en día ya no se le dice nada. Pero en cambio, imagínense en cómo fue años atrás en los cuales ellos no podían elegir, sino que a ellos les obligaban a que hagan algo y ellos tenían que hacerlo, sino caso contrario, ¿qué pasaba? Ellos los mataban, y a ellos y también a los empleados y de igual manera a sus familias, ¿sí? También ellos vivían también de cultos, de divinidades también, como les acababa de mencionar, que también es basada también en todo esto, es basado en sí en la religión. La arquitectura. Si hemos escuchado lo que es el Machu Picchu, tal vez alguien de ustedes lo conozca, alguien ha viajado, lo hemos visto por internet. ¿Quién ha visto estas ruinas? Ruinas creo que se llaman, si no me equivoco, las ruinas del Machu Picchu. ¿Y en dónde están ubicadas? ¿Alguien se acuerda o alguien ha leído, ha visto documentales sobre este tema o sobre este lugar? Es en Perú, me parece que era un cementerio. Ah, ya, muy bien. Ya, entonces ven, ¿de qué estaba formada este famoso Machu Picchu, que es una arquitectura? Está dentro de la arquitectura. Imagínense en cómo harían toda esa hermosura que es, porque también lo he visto por internet, que dice que son bloques de piedra sin cemento. Miren, miren cómo está ahí. Esto es Machu Picchu. Se supone que son las ruinas de Machu Picchu. He escuchado, sí está en Perú. Y miren, es un lugar turístico. Imagínense en cuánto costará viajar allá o el ingreso nada más. Entonces, para eso hoy en día existen tours. En cambio, ellos aquí vivían y aquí yo me supongo que cuando habían esas famosas enfrentamientos entre tribus, ellos venían acá y aquí es donde se escondían, ¿no es cierto? Entonces ellos aquí es donde estaban seguros de que no les iba a pasar nada.
Entonces, cada vez que ellos tenían un enfrentamiento, ellos seguían, miren, construyendo todo esto. De igual manera, imagínense hoy en día cómo es las carreteras, ¿no es cierto? Antes, ¿cómo sería? Serían montes, selvas, para que ellos puedan irse. Después, poco a poco, fueron abriendo camino con machetes, con todas las herramientas que ellos trabajaban, hasta que luego pudieron ya hacer caminos de piedra para ya que se puedan movilizar o caminar con mulas a otras ciudades. Miren todo lo que nosotros tenemos, todo lo bello que es la historia, la cultura y todo lo que nosotros podemos visitar y conocer también, porque recuerden que el saber de historia también es muy importante, saber qué pasó con nuestros aborígenes, qué culturas tiene nuestro Ecuador, todo eso es muy importante, ¿sí? Miren, esas son las piedras del Machu Picchu. ¿De dónde sacaron? ¿De dónde sacarían? ¿Cómo hicieron todo eso? Miren. Y todo está, todo ese lugar turístico está formado así, solamente de estas piedras, mire. Observe. ¿Quiénes diseñaron? ¿Quiénes realizaron este trabajo? Sin necesidad de ser arquitectos, ¿sí? Aquí de igual manera, aparte de todo lo que ellos construían o ellos creaban con sus manos, también ellos se basaban también en lo que es la literatura inca. Miren, ya desde esos años empezaron a hablar de los amautas, que era un himno a Viracocha. También, miren, tenemos los Arabicus, que era también el mismo himno a la Viracocha, también era a una sequía de riego, canciones de amor, desde ese momento, imagínense, entonces, todo lo que había, todo lo que tenemos hoy en día, también había en esos momentos, pero en su tiempo, ¿no es cierto? De la manera de cómo cada uno de ellos expresaban el sentir, el que necesitaban cantar, qué era una canción, imagínense en cómo ellos componían todo esto, que ahora hoy en día ya también sabemos que todo esto se va acabando, ya que sabemos que existe música buena y también música que también destruye, ¿no? Destruye mucho a varias personas de acuerdo a la letra que la letra de cada una de estas canciones. Como ustedes saben del reggaetón, aunque ustedes han de ser reggaetoneros a muerte. Aquí también tenemos la actitud hacia la vida, hacia los dioses, compara con la visión azteca y recuerde que esto de la época preincaica abarca todo lo que es América del Sur, ¿no? Por eso hablamos de los aztecas. ¿De dónde serán los aztecas? ¿Alguien sabe? De México. Exacto. Solo Kevin ha conocido de la historia y los demás. ¿Qué pasó? Cuénteme. ¿No? Nadie más quiere contar algo con respecto. Por favor, me ayudan registrando la asistencia, ¿ya? A ver, con relación a lo que acabamos de ver, nosotros podemos ver que la época preincaica no se da solamente en un país, sino empieza desde, yo qué sé, del país más desarrollado para luego ir avanzando con los otros países y poderles acercar. Así más o menos se dio la época preincaica. Ahora yo necesito que elaboremos un trabajo, un pequeño resumen nada más, aportando lo que acabamos de ver. Y si usted tiene conocimiento de algo más con respecto a esto de la época preincaica, lo pueden añadir, ¿sí? Este trabajo lo vamos a hacer exagerando en 10 minutos. Miren, ahorita es las 7:25. Voy a crear 2 grupos de trabajo en este momento y voy a crear 2 salas. No sé si ustedes han trabajado en Zoom con salas. O si no, para explicarles cómo funciona. ¿No? ¿Sí? No, profe, no he trabajado. Ya que bien, gracias. Entonces, verán, nosotros con Zoom tenemos la posibilidad de crear salas de trabajo, ¿sí? Entonces yo voy a crear 2 salas en la cual automáticamente de todos los que estamos conformando la sesión principal se van a dividir a 2 grupos, ¿sí? Usted me supongo que le debe salir un mensaje en el cual le dice unirse a la sala, usted tiene que aceptar esa unión y entonces de ahí van a escoger una persona la cual va a dar una conclusión con aportes de ideas de cada uno de ustedes. Eso va a ser solo en 10 minutos. Pueden copiarlo en una hoja y leerlo al momento que le toque compartir con los compañeros y así vamos a trabajar. Los 2 grupos van a formar así. Vamos a formar 2 salas. En cada grupo va a estar, déjenme ver cuántos estamos.
Estamos 7, sería 3 en cada grupo, ¿ya? Entonces de ahí va a haber una persona que se va a hacer cargo de ese grupo y esa persona va a ser la encargada de tomar nota de los aportes o ideas que van a dar cada uno de sus compañeros con respecto a lo que es la época preincaica, usted qué piensa de todo lo que ellos hicieron, de todo lo que lograron en estos momentos, porque gracias a ellos estamos aquí en estos momentos, ¿sí? ¿Está entendido, chicos? Y luego de que transcurre esos 10 minutos, yo igual les envío un mensaje ya para volverles a la sala principal, ¿ya? Ya vamos a ver, es la primera vez que trabajamos así, ya van a ver cómo esto funciona. ¿Estamos listos, chicos? Ya, es ahorita 7:27. Voy a empezar a crear la sala, ¿ya? Déjenme ver. Ya, entonces en estos momentos ya están creadas las salas y cada uno va a pertenecer, en la sala 1 está Ángeles, Stephanie y Michelle, y en la sala 2 Kevin, Sara y Victoria. Van a formar, las dos salas están formadas así. Damos inicio, ahorita es 7:26. Desde ahorita son 10 minutos corridos solamente para dar aportes, ideas principales de lo que usted piensa, lo que es el periodo preincaico, y con eso retomamos nuevamente nuestra reunión principal. ¿Ya? Empezamos. Les ha de haber llegado un mensaje en el cual usted tiene que ingresar. Ya, gracias Ángeles, ya ingresó. También Sara, Victoria, Kevin. Listo. Michelle. Stephanie, ¿le falta, por favor? Ya, chicos, ¿estamos listos? Ya todos se unieron a la reunión principal. Listo, vamos a empezar entonces. Ya vamos a empezar con la sala 1, por favor. Está Ángeles, Stephanie y Michelle, por favor. Ya, Inge. ¿Quién va a A ver, participar? yo. A ver, nosotros pudimos recalcar que el Imperio Inca fue el mayor de la época precolombina. Su extensión fue una de las más grandes en esta zona del mundo. También se considera que las culturas preincaicas se asentaron a lo largo de más de 5.000 años en la costa y en la sierra del Perú. Al ser una cultura más antigua, se priorizaba por la importancia de creer en varios dioses, por eso se llamaban politeístas. Los sacerdotes eran muy importantes y tenían el mayor control sobre la sociedad. Los primeros habitantes del territorio de Ecuador vivían en la tierra. La sociedad era compuesta de grupos de recolectores de frutas, cazadores y pescadores. Podemos también ver que hoy en día seguimos con esa tradición, así no nos demos cuenta, pero seguimos teniendo, sea que nosotros intercambiamos las cosas mediante nuestros medios que tenemos o también por otras cosas. Como también se puede ver, el Machu Picchu fue elegida una de las 7 maravillas del mundo, ya que por su belleza y el conjunto arqueológico se da a destacar entre todas. Y se sabe que en el sitio nunca fue explorado por los españoles a su llegada al imperio. Por eso es una muestra espectacular de la grandiosa organización, arquitectura y ingeniería inca. Nosotros también pudimos recalcar y hacer como ejemplo que en nuestro país existe la laguna de Yaguarcocha. Le podemos asemejar ahí porque ahí se dio una batalla y se dice normalmente que se llama la laguna de sangre. Y nosotros eso tuvimos en conclusión de toda la clase que tuvimos. Ya, muchas gracias, mija. Excelente trabajo.
Vamos con la sala 2, Kevin, Sara y Victoria. ¿Quién va a participar? Compañera, que diga profesor. ¿Qué pasa, Vic? Inge, le quería pedir si podemos participar todos tres, Claro, porque no hay cada problema. quien sí, porque a cada quien nos interesó un tema y queríamos hablar cada uno de eso. Ya, vamos, Victoria. Ya, entonces va a empezar a hablar el compañero Kevin para. Buenas noches con todos. Lo que recalqué, bueno, la verdad me pareció muy interesante fue sobre las culturas preincaicas, que bueno, que existieron varias culturas antes de la inca, que después se fueron afianzando y se formó prácticamente la cultura incaica, como la Chinchorro, que también había la Cotocollao, la Paracas, la Chavín, la del Cusco, creo, y una muy importante que no quise destacar, la verdad, era la Valdivia, que fue muy importante antes de los incas. También pareció muy interesante en una partecita de los incas a esto del intercambio, el trueque. También tenían un observatorio astronómico aquí nomás en Cuenca, me parece que son las ruinas de Ingapirca. Muy interesante también que se desarrollaron en cuanto a... Interesante también su organización política. Sí. Bien, muy bien, Kevin, ¿algo más? Desde el Inti, el rey, el monarca, hasta los más abajo, que eran los esclavos y los empleados. ¿Sí me escuchan, Daniel? Sí, sí, Victoria. Sí. Ok, voy yo. Bueno, ya, yo voy a hablar un poco acerca de lo que es la religión, todo ese tema. No es como era antes, que si una cosa no les gustaba, los mataban, bueno, cosas así. Entonces, voy a hablar un poco sobre lo que adoraban muchísimo los incas, que era al dios de Viracocha, ya que él era concebido como el creador del universo y de la primera generación de todos los incas. Y también de lo que me acuerdo tanto de que siempre me comentaban en el colegio, en la clase de historia, era de los que también adoraban mucho al sol, ya que el sol era lo que permitía el desarrollo de lo más importante en nuestra vida, que es la agricultura, el crecimiento de los cultivos. Y por esa razón todos los campesinos adoraban muchísimo al sol y les ofrecían su culto al Inti Raymi, algo así, era la adoración al sol. Ya, esa es mi Ya, parte. muchas Ahora gracias, la compañera Sara. Victoria. Ya vamos, Sara. Buenas noches con todos. Bueno, a mí lo que llamó un poco más la atención fue la organización política y social que tuvieron, ya que los incas gobernaban sobre múltiples culturas y etnias. Esto hizo que tuvieran su división o ocuparan, mejor dicho, hicieran la jerarquía con el mando del Tahuantinsuyo, el cual era bastante rígida, vertical. Aquí tenían sus jefes y cada uno pues dominaba uno de los suyos. Eran 4 suyos. También tenemos la administración del Tahuantinsuyo. Hay que descartar también que el funcionamiento eran los principios básicos de estos, era la reciprocidad y la redistribución. Entonces, todo lo que daban también recibían, por decirlo así, ¿no? Las aldeas y comunidades también trabajaban todas por una mutua colaboración, regulaban los intercambios, no había alguien que tenga más, alguien que tenga menos, trataban de que todos sean por igual en lo que era el pueblo, pero obviamente los gobernantes siempre tenían sus preferencias. El dominio, no, perdón, sí, aquí mismo está.
Dice, por ejemplo, en esta parte dice, el pueblo por parte estaba contribuido en una serie de grupos que desempeñaban distintas funciones. Eran artesanos, los Hatunruna, o la masa campesina, a la que se le conocía, los Mimak, los súbditos que, que trasladaron los incas para los conflictos dentro del imperio, o sea, quienes iban a la cabecera, para que así los demás alto mando no perezcan. Tenían pescadores, tenían agricultores de igual manera. ¿Qué más le puedo decir? Nada más creo. Ya, muchas Hasta ahí gracias, me Sara. resume. Ya, gracias. Muchas gracias, chicos, por su participación. Excelente el trabajo que realizaron. Recuerde que el trabajo en grupo es muy importante. ¿Por qué? Porque si aquí en mi clase no participamos, en grupo ya tienen que participar. Cada uno va a dar su opinión, si es que está de acuerdo o no, en base al tema que estamos tratando, ¿sí?